un nuevo video. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer estas copas básicas que estaremos utilizando para realizar diferentes crop top. Espero que les guste, y si les gusta y aún no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Para el tutorial estaremos realizando la talla small, la talla pequeña, pero les voy a compartir una tabla de medidas que van a poder hacer desde la talla X small hasta la talla XL. Para los materiales yo estaré utilizando este hilo que es 100% algodón mercerizado número 3. Para la talla pequeña necesitan aproximadamente de unos 17 gramos para cada copa. Para esta. Por aquí les voy a dejar escrito cuántos gramos necesitan para hacer 2 copas en cada medida. Voy a utilizar un ganchillo de 3.0 milímetros, tijeras, una aguja lanera y 1 centímetro. Así que comenzamos con el tutorial. En este tutorial estaré realizando la talla small y la estaré tejiendo en este tono morado. Les voy a dejar una tabla con las cadenas iniciales que deben hacer si van a trabajar en el mismo material que yo. Si no van a trabajar en el mismo material, entonces les dejo la medida que deben tener las cadenas iniciales para cada talla. Voy a iniciar haciendo 14 cadenas. Después de hacer el número de cadenas necesarias para la talla que estén realizando, vamos a hacer 2 cadenas extra y vamos a empezar a trabajar en puntos altos, empezando en la tercera cadena. 1, 2, 3. Y ahí hago un punto alto. Vamos a seguir haciendo un punto alto en cada cadena hasta llegar a la primera. Llegué a la primera cadena y aquí lo que vamos a hacer es 2 puntos altos, una cadena al aire, y en esa misma cadena vamos a hacer 2 puntos altos más. Así. Ahora vamos a trabajar en este lado. Empezando en el siguiente punto, vamos a hacer un punto alto y vamos a ir aprovechando para esconder esta hebra. Voy a seguir trabajando un punto alto en cada punto hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí les muestro. Llegué a donde están las 2 cadenas extras que hicimos en las cadenas iniciales. Entonces, el último punto de esta primera vuelta lo vamos a hacer en la primera cadena de esas 2 cadenas extras que hicimos. Así. Y para que no se confundan y tengan la cantidad de puntos que necesitan y que deben de tener de ambos lados en esta vuelta, lo que van a hacer es, van a contar este lado empezando desde las 2 cadenas extra que hicimos, contándolas como un primer punto alto. Entonces contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Tenemos 14 puntos altos y con estos 2 serían 16. Del otro lado debemos tener también 16 puntos altos contando los 2 puntos del aumento. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Recuerden que esta es la talla small
depende la talla que estén haciendo, pues es la cantidad de puntos que deben tener. Ahora, para iniciar la segunda vuelta, y todas las vueltas van a comenzar de la misma forma, haciendo 2 cadenas que nos van a contar como un primer punto alto. Giramos el tejido y aquí vamos a comenzar esta segunda vuelta haciendo un punto alto en el siguiente punto, tomando el punto completo. Así. Ahora, si quieren hacerla un poquito diferente, pueden hacerla comenzando todas las vueltas desde esta segunda vuelta, haciendo los puntos altos, tomando solamente la hebra de atrás del punto. Así. Esta es otra forma de hacerla. Tomando el punto completo, así es como les va a quedar. Y tomando la hebra de atrás, así es como les va a quedar. Ven que esta tiene, se le ve esa hebra así. Esa es la que está trabajada, tomando la hebra de atrás. Yo la voy a trabajar tomando el punto completo. Vamos a empezar haciendo un punto alto en el siguiente punto, así, y vamos a seguir trabajando en puntos altos hasta llegar donde está el espacio de cadena. Y para que no se confundan cuántos puntos deben tener, entonces en esta primera vuelta teníamos 16 puntos en total, o sea, hasta llegar a la cadena que está al aire. De ese lado 16 y de este lado 16. Entonces, en la siguiente vuelta tenemos que tener 18 hasta llegar a la cadenita al aire. Y en cada vuelta se irán sumando 2 puntos de cada lado. Entonces, voy a seguir trabajando un punto alto en cada punto hasta llegar a donde está la cadena al aire. Y cuando lleguen aquí, el último punto lo van a hacer en esa cadena. Así. Y recuerden contar los puntos que tienen a cada lado para que tengan la cantidad de puntos exacto. Entonces, así como acabamos de hacer esta segunda vuelta, vamos a trabajar las demás vueltas restantes, pues la vamos a hacer exactamente igual que esta segunda vuelta, subiendo 2 cadenas, comenzando en el siguiente punto, a trabajar en puntos altos hasta llegar a donde está esta cadenita al aire, donde hacemos 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos, y seguimos trabajando en puntos altos hasta llegar aquí. Recuerden hacer el último punto y contar que tengan la misma cantidad de puntos en ambos lados. Voy a seguir haciendo esta y se la muestro ya terminada. Estoy haciendo el último punto. Para esta talla y en este material hice 9 vueltas. Voy a cortar el hilo. Y pues ya esta hebra lo que hacemos es esconderla. Ahora voy a medírsela. De largo tiene 14 centímetros y medio, y de ancho la vamos a medir un poco más abajo de donde está los aumentos de la primera vuelta. Entonces, ahí ...15 centímetros de ancho. Entonces, aquí les voy a dejar una tabla con las medidas de largo y ancho para cada talla.
Estoy escondiendo la hebra, que muchas personas me dicen que no saben cómo esconder la hebra con la aguja lanera. Y pues ya la tenemos lista. Espero que este video les haya gustado. Miren, esta es una copa básica. O sea, podemos usarla tanto así como así. Y ya en el canal más adelante les iré compartiendo top hechos con esta copa. Así que espero que este video les haya gustado. Si les gustó y aún no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden seguirme en mis redes sociales. En la caja de descripción del video están todos los enlaces, incluyendo el de la lista de Amazon. Así que gracias por ver mi contenido. Nos vemos en un nuevo video. Bye bye.